a un grupo del Museo de Etnografía de Petersburgo, Kunstkamera, y ahí vamos a ver de qué manera él va desarrollando sus diferentes temas con el apoyo de sus profesores. Ya partiendo del nacimiento, lo que les decía, lo que fue la Unión Soviética y que actualmente se podría decir de Rusia, se pone de, para que se den una idea, de 190 grupos étnicos aproximadamente registrados. Estamos hablando de diferencias culturales. Para tener esto en perspectiva, en México tenemos aproximadamente 68, o como se puede encontrar en internet, más de 68. Aquí tenemos un serio problema si estamos pensando en cómo organizar una sociedad, cómo organizar la vida y organizar el conocimiento por esas diferencias culturales. Canadá me parece que tiene 250 grupos étnicos y Estados Unidos alrededor de 300, más o menos, o sea, es una cifra variable, ¿no? Pero pongo esto en perspectiva de nuevo, ¿no? Para entender un poco los contextos en los que se mueve la gente y cómo se organizan las instituciones. Entonces, en esa situación, lo que vemos en el núcleo familiar es miembros de familia de diferentes partes de la Unión Soviética, norte, sur, zonas altamente urbanas o zonas altamente rurales, y la conjugación, digamos, de elementos que da como resultado una familia con intereses intelectuales. Estamos hablando de que precisamente la madre de Knorosov es educada en Petersburgo, y además es una educación en donde influenciado los padres por el psicólogo Bechterev. Bechterev actualmente es completamente desconocido para el público en general, pero él desarrolló unas teorías de educación de punta que partían de modelos incluso que consideraban la idea de la sugestión, de la educación integral y demás cosas que ahora parecerían normales, pero que en su momento no lo fueron, ¿no? Entonces esas son las bases de esa educación y cómo en su momento los padres de Knorosov tuvieron esos intereses para transmitir a sus hijos. El padre ingeniero se mueve por el territorio soviético hasta que es designado como jefe de ingenieros de ferrocarril en Kharkov. Bueno, no es casualidad por este mismo interés de los padres que todos los hijos tuvieran carrera científica. Esto es importante porque Lévi-Strauss, el antropólogo francés, tenía la idea de que para entender a las culturas deberíamos de pensar en términos de combinaciones químicas, como una tabla de los elementos. Si entendemos cada cultura como una serie de combinaciones, podríamos de alguna manera predecir su trayectoria y su desarrollo. Y algo de esto se refleja, digamos, en el hecho de que los 5 hijos de la familia Knorosov fueran científicos. Hay una combinación ahí muy particular que da esto como resultado. No es una casualidad, no es un hijo intelectual y los demás se dedican a otras cosas, son los 5 se dedican a carreras científicas, incluyendo la hija, tiene una formación, imagínense para la época, ¿no? Siendo el menor, pues las fechas de nacimiento, a mi parecer, pues solo sirven como marcadores, ¿no? Nos dan una idea de la época, del contexto, son marcadores más que nada. Por eso no me detengo demasiado en esto. Lo mismo, ¿no? Que tuvo una educación musical, etc. Los trabajos de él dentro del Museo Kunstkamera pues involucraban toda clase de actividades museográficas. Y voy a entrar un poco a lo que fue la historia del desciframiento. Aquí el interés inicial de Knorosov fue en el chamanismo, partiendo de una serie de trabajo de campo que hizo, y los profesores le fueron asignando algunos temas sobre los cuales él se interesó, entre los cuales estuvo la escritura maya, que en su momento se consideraba indescifrable por varias razones. Pero, repito, la idea de él de fondo siempre era la teoría del colectivo. Un poco el modelo de la traducción y desciframiento que hizo fue partiendo de la información de Landa, establecer, digamos, la correlación del sistema de vocales a sílabas para demostrar que era un sistema que se basaba en un alfabeto silábico. Estamos hablando de la escritura maya prehispánica como tal.
utilizando de base lo que viene siendo la estadística posicional, es decir, cuántas veces se repite una vocal, cuántas veces se repiten como sílabas, etcétera, etcétera. Esto es lo que llamaban el trabajo de contabilidad, ¿no? Imagínense esto, pues, sin las tecnologías actuales, las computadoras y los sistemas de conteo. El trabajo, digamos, como resultado, lo fue presentando Knorosov como una especie de artículo, pero no fue admitido para la tesis doctoral. Se tuvo que integrar a la traducción e interpretación de la relación de las cosas de Yucatán de Diego de Landa, que presentó Knorosov como tesis, como candidato a doctorado. Y lo curioso es que si uno revisa el acta del examen de tesis, lo que encuentra es que Knorosov resumió prácticamente toda la historia del área maya en su examen de doctorado. El asunto fue tan serio, porque en eso también mencionó la historia del desciframiento, que siendo él candidato a doctor, tenemos que pensar que para Rusia no se trata de un doctorado nada más, sino que son dos. No solamente le dieron el primer doctorado, sino también el título ya completo de profesor doctor, solamente por digamos, ese examen y la presentación que hizo, ¿no? Y hablando un poco del examen, el examen, por cierto, lo tenemos publicado en el libro de la biografía de la doctora Galina Yoshua. El examen digamos, de grado que realizó vale la pena desde el punto de vista científico, porque presenta no solamente la interpretación de la historia del área maya, sino que además establece una serie de elementos puntuales que van desde el desarrollo del área maya hasta su colapso. Incluso uno de los aspectos más relevantes es que, ya hablando de la historia del área maya, él menciona por vez primera que uno de los motivos del colapso fueron las sequías. Para 1955 esto era una cosa extraordinaria. Ahorita actualmente todos hablan del calentamiento global, pero Knorosov fue de los primeros, si no la primera referencia al respecto, ¿no? Y entre otras cosas también él tomó conciencia y manifestó que mucho de lo que se dice de la relación de las cosas de Yucatán no es del propio Diego de Landa, sino de uno de sus escribas, traductores, Gaspar Antonio Shu. Y eso es lo que explica muchas veces por qué en el texto de Landa se encuentran contradicciones. Y de nuevo, ¿no? O sea, todo esto se ve en Knorosov. Posteriormente, ya para el 55-56, se publican algunos resúmenes del éxito del desciframiento. Aquí también no es casual que, si ustedes recuerdan, por ejemplo, la vida de grandes científicos, de nuevo, el premio Nobel de Física a Einstein no se lo dan por la teoría de la relatividad, se lo dan por la teoría del efecto fotoeléctrico. En el caso del doctorado de Knorosov es bien interesante que no se lo dieron, o sea, el profesorado, doctorado, no se lo dieron por el desciframiento de la escritura maya, sino por la tesis sobre la relación de las cosas de Yucatán. Y el desciframiento quedó como el éxito que después se volvió más popular y a nivel internacional se dio a conocer como tal, como gran éxito. Pero de fondo, repito, lo más interesante son las teorías de Knorosov sobre el colectivo, sobre la historia. Y bueno, finalmente para la época empieza esa competencia entre lo que era el modelo mal entonces entendido americano contra el modelo soviético de hacer ciencia. Al respecto, pues debe de decirse que pues, la ciencia solo es una, ciencia buena y ciencia mala, ciencia crítica y crítica y lo que ya no sería ciencia. Pero en uno de los testimonios históricos donde él le dice a Michael Coe que para el año 2000. Y bueno, si uno se pone a analizar los distintos las bases del desciframiento, pues están en Knorosov. En esas que son sílabas, las sílabas se integran. Publicación como tal en la versión rusa ya en una de sus versiones finales. Y bueno, por supuesto, lo que viene siendo el Comité Mexicano hizo las visitas cuando se dio a conocer. Aquí tenemos algunos de los que estuvieron presentes. Knorosov
también en su momento dijo que también lo compartía con su mascota, la gata Asia. Y regresando al tema del trabajo de campo de Knorosov, él, además del desciframiento, siguió sus otras líneas de investigación, trabajando en las Islas Kuriles sobre el poblamiento de América. Para 1990 pues se le entrega la medalla en este caso de Guatemala, de la Orden del Quetzal. Posteriormente pues también en México se le entregaría en la Embajada de México en Rusia la Orden del Quetzal, del Águila Azteca, perdón. Y habrían más visitas y encuentros entre académicos, como por ejemplo Ian Graham, el arqueólogo inglés, que pues fue de los primeros investigadores en considerar la posibilidad de un atlas epigráfico que abarcara todo el área maya. Y ya en sus visitas, digamos, a nivel nacional, pues evidentemente se estableció la relación vía embajadas, visitó México, Izamal, siendo pues el lugar donde radicó el obispado de Holanda, y algunas otras visitas adicionales, ¿no? Esto con lo que respecta al álbum familiar. También, si tienen preguntas, con mucho gusto, adelante, ¿no? Prefiero que me interrumpan. Esto hace la plática un poco más, digamos, dinámica. Esto con lo que respecta al álbum familiar, ¿no? La siguiente presentación, que si nuestro técnico nos hace el favor de abrirlo. La siguiente presentación la seleccioné en función a uno de los conceptos más interesantes y más importantes que me parecen de la obra de Knorosov. En mi opinión, como antropólogo social lo digo, esto es más importante que la misma epigrafía. El concepto de fascinación. El concepto de fascinación. Pasamos a la siguiente. Siguiente, por favor. Ahí está. No, anterior. No, ahí está esa. Regresamos a la idea de Knorosov. Los grandes científicos son los que crean conceptos. Los demás lo que hacen es administrar la ciencia o describir funciones. Pero un gran científico y un gran filósofo lo que hace es crear un concepto. Y en ese concepto hay un universo nuevo, tanto de forma de percibir como de entender el conocimiento. Los lingüistas obsesionados con el lenguaje tienen la idea de que el mundo humano se define por la lengua y su relación con el entorno. En ciencia existen evidentemente otras especialidades y es importante nunca olvidar que hay un nivel supralingüístico y hay un nivel infralingüístico. El nivel supralingüístico, por ejemplo, compete a demografía y presiones medioambientales. El nivel infralingüístico tendría que ver con biología y con física. Y es igual de importante que el mundo del lenguaje del universo humano. Repito esto porque hay una paradoja en filosofía que es la paradoja del angloparlante, que cree que la persona que habla una lengua, en este caso el inglés, cree que al comprender el mundo en su lengua, esto hace que el universo sea inglés o español o maya, no importa la lengua de origen. Que el mundo no es, digamos, esa lengua o ese lenguaje, sino que el mundo tiene diferentes niveles y formas de relacionarse con el lenguaje, y la lengua es lo que le da forma y sentido al mundo. Es importante, de nuevo, ¿no?, recordar esto para entender de qué estamos hablando al hablar de la fascinación. La idea en Knorosov surgió en uno de sus trabajos de campo, cuando ve a un chamán que está trabajando con un grupo de mujeres. Hay una mujer que está en crisis y hay un chamán que está remediando tribalmente esto. Y lo que se observa, digamos, en la dinámica es una especie de, si uno lo ve como externo, es una especie de chamán gritón y unas mujeres que siguen una secuencia o un patrón de interacción. La idea más o menos del chamán es de regulador de la interacción.
Cuando digo regulador me refiero al ritmo de lo que se va a decir, el tono de lo que se va a decir, lo que se va a decir, y incluso se llega a estados de conciencia que tienen que ver con hipnosis. A Knorosov le interesaba mucho la hipnosis por lo mismo. A ver, siguiente, por favor. Esto en teoría, digamos, social contemporánea, son patrones de interacción. Los seres humanos, si no tomamos conciencia de esto, somos ciegos a los patrones de interacción. Un patrón de interacción se define siempre por los sets o escenarios. El set o escenario puede ser de una persona a otra, que sería un escenario individual, o uno a uno, o más escenarios, más grandes, más participantes. Lo que importa siempre es el ritmo, quién habla, cómo habla, etcétera, etcétera. Estos son modelos de comunicación y modelos también de poder. Es muy importante porque el fenómeno del poder está de fondo en la comunicación. Y siguiente, por favor. Algunos antecedentes de esto, ¿no? Chapley Kuhn es uno de los de profesores de Harvard que trataron este fenómeno, de los primeros. Y por supuesto en las referencias, también Bechterev habló de esto, pero habló como sugestión. Siguiente, por favor. La base biológica, si uno se quiere ir a niveles infralingüísticos del ritmo de la sociedad, obviamente son biorritmos. Estamos hablando de biología, apartados, segmentos, espacios de hacer las cosas, ¿no? Y en cierta forma es la base de la comunidad que hace el cambio de lo animal a lo cultural. Siguiente, por favor. Aquí quiero hacer énfasis en la importancia de esto y por qué somos ciegos a esto. La magia de esta idea, lo verdaderamente importante, la chispa, es que la cultura y la lengua son como una especie de burbuja en la cual nos encontramos, que genera un efecto de hipnosis. Para que nosotros entendamos la lengua que se está hablando, tenemos que estar en esa especie de estado psicológico o sociopsicológico de hipnosis. Estamos hipnotizados por nuestra lengua y transmitimos ese estado. Esa es en esencia de fondo la idea de la teoría de la fascinación. Hay una especie como de encantamiento cultural que es lo que se reproduce. Y obviamente en esa fascinación hay una serie de valores que se transmiten, que se reproducen, etcétera, etcétera, ¿no? Esto obviamente tiene consecuencias bien interesantes. ¿Cómo salir del hipnosis? ¿Cómo salir de esa especie de burbuja cultural? Y en discusión con algunos investigadores y con la doctora Yershova, parecería que el modelo no es el de despertar de la hipnosis. Si uno despertara de esa burbuja, regresaría al estado animal. Los animales obviamente no participan de esa hipnosis o de esa misma forma de hipnosis tan desarrollada. Para salir, digamos, de ese estado de hipnosis cultural, parecería que lo que hay que hacer es como una especie de cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Hay que meterse más en el agujero. ¿Qué significa meterse más en el agujero de esa hipnosis? Más símbolos, más lenguas, más constructos informativos, más simulaciones, más interpretaciones de interpretaciones. Eso es lo que generaría más formas de conciencia. Entonces, repito, ¿no? Esta es la idea de fondo dentro del modelo knorrosoviano de comunicación. Es la fascinación, el encantamiento, los ritmos, las regulaciones, y cómo lo que hace la lengua es regular el ritmo, la percepción y al final la vida cultural humana. No sé si hay alguna pregunta hasta este punto. Bueno. Siguiente, por favor. Esta es la bibliografía básica. Pues me voy a detener ya en esto. Pues realmente la finalidad de la plática es contextualizar un poco lo que viene siendo la exposición fotográfica, ¿no? No se reduce solamente a la cuestión de epigrafía. Les invito pues a nuestro stand 91 que compartimos con la Universidad José Martí en la Filey, el siglo XXI. Y pues gracias por su atención.
Bueno, pues agradecemos mucho la presencia del doctor Adrián, ¿verdad? No sé por qué. Tengo ahí un colapso. Bien, el doctor Adrián. Y también les invitamos a nuestra siguiente actividad que estará presentada por la doctora Blanca González, que viene del Palacio Cantón. No sé si alguien más tuviera alguna duda hacia el doctor Maldonado. A ver, aquí. Sobre todo al estudiar sobre la cultura maya, se metieron particularmente también sobre la vida de Landa, que fue el que hizo, pues trajo muchos datos para que utilizaron, ¿no? También tengo entendido que no sé si él o alguna latina, una de sus compañeras, tenía una tesis de que lo que se ha dicho sobre Landa está, digamos, como que tergiversado sobre la realidad, porque tenían datos de que lo que había sucedido al el uso de la información maya no era como la estaban retratando, y a Landa lo estaban satanizando. La idea de fondo, bueno, decir epigrafistas rusos, investigadores rusos, no me parece, digamos, correcto, en el sentido de que hay obviamente diferentes posiciones al interior de las diferentes universidades rusas y de investigadores rusos. No podemos reducir nada más eso a un enfoque, sino en ese cuerpo colegiado de académicos, pues hay diferentes posiciones, ¿no? Eso creo que se puede decir de cualquier universidad y de cualquier departamento de investigación. Dicho eso, entiendo el comentario. La idea de fondo al hablar de Landa es que en ese periodo hubo, digamos, un conflicto político interno por intereses económicos que, digamos, utilizaron, digamos, el auto de fe políticamente para estigmatizar a Landa. Dicho eso, digamos, evidentemente ahí habría que analizar la relación de las cosas de Yucatán si uno se va más por la cuestión etnohistórica. No sé si se responde a la pregunta. Landa. Knorosov. Knorosov tiene una frase famosa y bastante humorística que es: siempre estoy del lado del obispo. El único problema es que eso, digamos, encierra una paradoja. Landa en sí es contradictorio. Es contradictorio por razones evidentes, porque utilizó escribas, traductores, y es difícil reconocer de quién son las anotaciones en sí. El mismo Gaspar Antonio Shu parece haber sido responsable de buena parte del texto de la relación de las cosas de Yucatán. Entonces ahí el asunto también es un poco más complicado, porque ya entramos en materia de, digamos, casi de hermenéutica, interpretación de textos. Cuando se refiere, cuando dice estoy del lado del obispo, también está hablando de una de las facetas de Landa, porque Landa también era franciscano y ahí desarrolla una manera de actuar diferente a cuando es obispo. ¿O a eso se refiere? Es una paradoja humorística, digamos, en ese sentido es que el humor de Knorosov tendía a esa paradoja, ¿no? Él, por ejemplo, decía: soy hijo de los tiempos de Stalin, ya eso es una broma, ¿no? O sea, encierra toda una serie de, es una especie de humor muy intelectualizado. Lo mismo al hablar del obispo Landa, ¿no? Landa es una persona polémica. En el mismo texto de la relación de las cosas de Yucatán eso se puede ver. Es también ese carácter que a veces se encuentra en textos eclesiásticos, tanto medievales como bíblicos, donde por un lado se dice una cosa, por el otro se encuentra la referencia contraria, que es igual de oficial o canónica, ¿no? Me encanta el chisme. Bueno, yo tengo es una cuestión, no sé si es comentario o pregunta, pero creo que es pregunta. Bueno, en el libro de Michael D. Cohen relata muchas anécdotas, ¿no? Referentes a cómo, en cierta manera, completamente se
dedicó al estudio de un códice, ¿no? Y menciona que fue soldado durante la Segunda Guerra Mundial y que encontró en Berlín, creo, bombardean la biblioteca y que encontró allá un facsímil del códice 3D. Entonces, mi pregunta es esa. ¿Es una anécdota o es un dato histórico? Eso. Bueno, después de discutirlo 10,000 veces, y estoy siendo de verdad serio al respecto, siento la tentación de responder como en película de Netflix, que Knorosov entró a la biblioteca, saltó entre el fuego nazi, salvando los códices, salió por la ventana, y de hecho él hizo una broma mediática precisamente en ese sentido, porque ya estaba cansado que le preguntaran sobre lo mismo. Pues la realidad es que Knorosov tenía un perfil intelectual. ¿Qué significa eso? Si te fijas en la vida de los intelectuales, su vida es bastante aburrida y monótona. Se diría que sus emociones, sus intereses son internos, son aguas quietas porque son muy profundas, diciéndolo en un sentido muy metafórico, evidentemente, ¿no? Entonces, pues lo que se sabe históricamente hablando es que esa es, digamos, una anécdota apócrifa, y pues es también parte del humor norosoviano, ¿no? Pero sí, en un momento dado uno siente el deseo de responder en ese sentido mediático de Netflix, ¿no? De película. Gracias. A ti. Estuvo bueno el chisme. Por supuesto, bueno, tenemos el libro a la venta en la Filey, en el stand 91. De la misma forma, pues evidentemente en internet tenemos la página cemic.org y la página de Facebook. Facebook, ahorita se la pasamos con mucho gusto. Bueno, si ya no hay alguna otra duda, la última, ya que tocó el tema de el medio del entretenimiento, tal vez en algunas cabecitas ronde esta y no se atreven a preguntar, se han acercado, por ejemplo, estas grandes producciones que hemos visto recientemente al centro, o ustedes mismos han percibido que existe cierta investigación sobre lo que nos han presentado, bueno, ayer que fue la noche de los Oscars, y que alguna de estas grandes producciones como la famosa del Imperio Wakanda tuvieron, porque tuvo gran repercusión en el público local esta producción, y hubo lo que mencionó en alguna parte de la conferencia, este proceso del lenguaje en el que al menos al público local le llamó y se identificó. ¿Hay algún respeto de alguna manera en ese tipo de producciones para tratar de apegarse o inspirarse un poco en la investigación que ustedes realizan? Claro, como tal, pues hay 2 videodocumentales, hay también información adicional, pues digo, no, el trabajo que se ve como reflejo, que parece de un día para otro, no lo es, hay de fondo muchos años, ¿no? Desde el trabajo de la doctora Galina Yershova, que pues, realizó con el propio Knorosov hasta la fecha, ¿no? Entonces son 30 años como mínimo, y pues ahí está también la bibliografía de publicaciones. Y la duda era específicamente, ¿usted tuvo oportunidad de cotejar si hubo algún respeto por el trabajo de investigación que se ha hecho en lo que se plasmó, aunque fuera en una ficción? ¿Pero en qué sentido? Bueno, o sea, con respecto al documental, los documentales. No, sí, o sea, digamos, en el primer documental hubo uno que hizo con Aculta, con Teajoga Ruge, pero es una cosa muy, muy formal, ¿no? O sea, tiene incluso segmentos de entrevistas con Knorosov, y posteriormente también un director ruso hizo un videodocumental un poco más novelesco, pero también respetando pues la línea de vida y de obra. Ok, gracias. Si ya no queda ninguna otra duda, pues le despedimos con un aplauso. Muchísimas gracias por compartirnos esta charla.
Y les invitamos a que permanezcan para nuestra siguiente conferencia, impartida por la doctora Blanca González, que viene del Museo Palacio Cantón, ¿verdad? Con su libro El Museo Yucateco, Forjando una Identidad. Gracias y gracias a todos.